Así que ese es mi trabajo, Germán, todo para ti. Te ayudaré en lo que pueda. No es verdad. Tú eres el alma y la inspiración de esto. Bueno, Manuel Escorza, aquí lo tenemos, escritor peruano de este país tan hermoso de que nos va a hablar un poquito Gledy. Bueno, el Perú, ¿quién no conoce el Perú? Hay una larga tradición, historia, yo creo desde el 1400, casi 1500. A partir de 1500 se conoce, pues eso, a partir de la conquista a partir del descubrimiento de América. Bueno, el Perú, sabéis que está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, debajo de la línea del Ecuador. La ciudad de la que va a hablar Germán, en este caso de las novelas, donde se ubican las novelas de Manuel Escorza, es Cerro de Pasco. Y Cerro de Pasco está ubicada a 220 kilómetros del noroeste de Lima. El territorio que abarca... sí, el territorio... La geografía, sí. Sí, bueno, el Perú está dividido en tres grandes zonas diferenciadas: en la costa, la sierra y la selva. Son franjas que la parte de la costa es bastante seca, bastante árida. La parte de la sierra es más verde y se concentran ahí todos los minerales. La gran riqueza del Perú está en la minería, entonces se encuentran muchísimos minerales y eso es lo que genera la problemática con los campesinos, porque las mineras intentan acaparar los territorios de pasteo y del ganado de las personas. La parte de la selva es más desconocida, pero bueno, todos saben del Amazonas, el corazón del mundo, ¿no? Del Amazonas. Bien. ¿Algo más, Germán? Sí, la estructura social. La estructura social. Brevemente. Estructura histórico-social. Bueno. Hablamos esta mañana de la colonia y la colonia. Ahí eso no lo preparé. Bueno. Así que te va a tocar a ti. Brevísimamente. El Perú de la época incaica, aún teniendo en cuenta que el imperio incaico era bastante reciente cuando llega Pizarro, sí, ¿no? 300 años solamente. Pero digamos que era una sociedad estructurada donde, pese a que había un poder central muy fuerte, las comunidades, sin embargo, eran autónomas, tenían su propia economía de subsistencia o de intercambio, digamos, y que esa estructura es la que fue arrasada fundamentalmente por la colonización española, o la ocupación española, digamos, que no vino simplemente a reemplazar, digamos, a quien ocupa el poder, sino a romper lo que era la estructura social en la práctica, pese a que a lo largo de los siglos hubo diferentes momentos en que ya sea la corona como el poder virreinal, había reconocimiento de lo que eran las comunidades indígenas, reconocimiento que implicaba incluso respeto a leyes propias ancestrales. Pero esto no siempre era respetado, sino que en muchos casos, dado que la colonización no fue una colonización de ocupar tierras para cultivar o para digamos, hacer crecer una sociedad en un sitio determinado, sino que era una ocupación fundamentalmente extractiva, es decir, la colonización española venía a extraer riquezas para la exportación, ¿no? Es decir, se creó ahí, y luego la burguesía criolla en realidad es heredera directa de la colonización. Es decir, los criollos son ni más ni menos que los descendientes de los españoles que llegaron y que
y que lo que hicieron fue continuar esa política, ¿no? Y por eso es por lo que entonces se podía entender como la lucha de las comunidades campesinas contra el poder español, pues después fue simplemente contra el poder criollo, ¿no? Ni más ni menos. Y a lo que se añaden después las mineras extranjeras, pero eso ya es en el siglo XX. Bueno, un ejemplo de producción típica de las tierras peruanas, ¿no? Maíz, muchísimas variedades de maíz. Y estos ya son paisajes, digamos, ¿no? Para situarnos un poco. La cordillera, allí hay dos cordones principales. La cordillera blanca, que es la que está más al centro, se llama así porque tiene mucha nieve frecuentemente, y la cordillera negra, que está más hacia la costa, es más baja y por lo tanto no tiene nieve, no tiene tanta nieve, digamos, ¿no? Son las cumbres más altas de la cordillera blanca, muy cerca del sitio donde estábamos hablando. La región donde transcurren las novelas de Manuel Escorza es una altiplanicie de más de 4.000 metros de altitud, 4.300. situada más allá de la cordillera blanca, y se le llama allí Pampa. Es decir, Pampa no es solamente las llanuras bajas del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sino que Pampa es toda planicie, aunque sea en altura. En Argentina también se le llama Pampa a lo que está arriba a veces, ¿no? En la Puna. Y aquí en esta zona también es la Pampa de Junín. Bueno, luego volvemos sobre el lugar, y ahora vamos a hablar un poquito del personaje, ¿no? Nace en Lima, pero sufría de asma, motivo por el cual, dado que el clima de Lima, tú podrás, entonces, ¿cómo es el clima en Lima? ¿No? Yo te digo del clima de Arequipa, sí. En Lima tiene un cielo particularmente nublado. Decía Alfredo Brisechenique, otro autor peruano, que Lima tenía un cielo color panza de burro. Eso como anécdota. Pero sí, que es muy húmedo. Bueno, la cuestión es que de niño entonces se traslada a la sierra, pero luego regresa a Lima y como en el fondo era miembro de una familia de la pequeña burguesía, ¿no? Entonces fue al colegio militar, que era un colegio secundario, digamos, pero para la pequeña o mediana burguesía. En el mismo colegio estudió Vargas Llosa unos años después y escribió sobre ese colegio, además, ¿no? Posteriormente va a la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de América Latina. La primera, de hecho. La primera, por eso, la más antigua, he dicho, sí. no es lo mismo. Sí, perdona. La segunda es la de Córdoba en Argentina, por lo menos de América del Sur. Y ahí en la universidad donde se vincula con el APRA. El APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Fíjense el nombre. Es decir, no le llaman partido peruano, sino americano, porque el APRA nace, ahora diríamos que era dirían algunos, que es un típico partido populista, ¿no? Es decir, ellos van, es una época además fértil para este tipo de cosas, más o menos la misma época de Getúlio Vargas en Brasil o del peronismo en Argentina. Es decir, apuesta por una política, digamos, se ve ahí más o menos, ¿no? Bueno, es decir, una política más o menos de izquierdas, digamos, reivindicativa y sobre todo por la unidad de América Latina, ¿no? Bien, en el año 48 es cuando parte al exilio por primera vez, porque hay un golpe de Estado. Es decir, hasta el año 48 había un gobierno progresista en el cual estaba el APRA, o por lo menos el APRA lo apoyaba, junto con el Partido Comunista Peruano
y con otros partidos también que podríamos decir de izquierda o de centro izquierda. Ese gobierno es derrocado por un golpe de Estado del general Odría y entonces él parte al exilio. En el año 52, cuando se traslada a París por primera vez. Pero en el 53, a Lapra le pasa lo mismo que al peronismo, también en este sentido. De vez en cuando pues se bandea y se va más a la derecha o más a la izquierda, según cuándo y quiénes estén manejándolo, ¿no? O según ramas que surjan, según un momento histórico. Pues en el 53 Manuel Escorza se da cuenta que Aya de la Torre, que era el gran caudillo de Lapra, pues estaba negociando con partidos más a la derecha para volver al poder, y entonces él rompe con el Lapra, ¿no? Y le manda un escrito que termina diciendo goodbye Mr. Aya, ¿no? Diciéndole, usted se está vendiendo, ¿no? Y entonces también es cuando en México publica su primer poema, es decir, él empieza a dedicarse a la poesía. Las imprecaciones es el primer libro, y vamos a leer 3 poemas que no son necesariamente del primer libro, no sé en cuáles, en qué libros están, pero este lo vas a leer tú, ¿no? La casa vacía. La casa vacía. Voy a la casa donde no viviremos, a mirar los muros que no se levantarán. Paseo las estancias y abro las ventanas para que entre el tiempo de ayer envejecido. Si vieras, entre las bugambillas cansadamente juegan los hijos que jamás tendremos. Yo los miro, ellos me miran, mi corazón humea. Este es el sitio donde mi corazón humea. Y a esta hora, en el balcón, callada, yo sé que tú también te mueres y piensas en mí hasta ensangrentarte. Yo también pienso en ti. Óyeme donde estés. Por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo. Serenata. Íbamos a vivir toda la vida juntos. Íbamos a morir toda la muerte juntos. Adiós. No sé si sabes lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca, vivir entre otras gentes, reírse de otras cosas, morirse de otras penas. Adiós es separarse, ¿entiendes? Separarse olvidando como traje inútil la juventud. Íbamos a hacer tantas cosas juntos. Ahora tenemos otras citas. Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes. La lluvia que te moja me deja seco a mí. Está bien. Adiós. Contra el viento el poeta nada puede. A la hora en que parten los adioses, el poeta solo puede pedirle a las golondrinas que vuelen sin cesar sobre tu sueño. Y este ya es un poema militante, digamos. Este es un poquito posterior. Epístola a los poetas que vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten por qué no celebramos la gracia de las muchachas. Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre es más puro que el diamante. El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío. Bien.
En el año 57 él regresa al Perú. Ha cambiado el gobierno, ha habido elecciones, gobierna Manuel Prado, tiene acuerdos con el APRA, Manuel Prado. No obstante, él ya no está ligado al APRA. Tampoco es que se vaya con el movimiento de izquierda revolucionaria, porque digamos, luego pasa a la lucha armada y acaba siendo derrotado también, pero él está al margen de esto y va por otro lado. En el año 62 es cuando... en el año 62 está por terminar el gobierno de Prado. ¿Y qué ocurre? Hay elecciones, pero los militares desconocen las elecciones, fuerzan al Parlamento a desconocer las elecciones porque ha ganado el APRA. Y los militares no quieren que gobierne el APRA. Entonces, se da una situación en la que hay un golpe militar del general Godoy, parece, ¿no? Godoy. Pérez Godoy o algo así. Ese golpe militar dura solo un año, en realidad hasta el año 63, en que hay nuevas elecciones y las gana Belaúnde y el APRA está proscrito. Pero en ese breve periodo del 62 al 63 es cuando el golpe militar se da básicamente por una cuestión, porque están habiendo las rebeliones que narra precisamente Manuel Escorza, que ya está allí, además ha ido a la sierra. Todo eso, los militares están muy preocupados por eso, entonces deciden intervenir, además de evitar que gobierne el APRA, para entrar a reprimir. Y entran y se da una fuerte represión de los movimientos campesinos, y a la vez también, por aquello de intentar calmar la situación social, ese mismo gobierno militar empieza lo que después vendría a ser la ideología del velasquismo, de Velasco Alvarado, que en el año 68 vuelve a dar otro golpe de Estado, pero esta vez con tintes, en Argentina le llamaban los peruanistas, por la similitud con peronista, ¿no? Porque es también el típico gobierno militar que viene a intentar una política de izquierda nacionalista, pero llevada desde las Fuerzas Armadas. Esto terminó mal también, pero fue un momento de una cierta movilización social, una apertura, digamos, en que las Fuerzas Armadas de pronto eran la parte progresista, ¿no? Estaban del lado del pueblo. Claro. Aquí lo tienen a Velasco con la revolución peruana, ¿no? Le llamaban. Manuel Escorza, ¿qué hacía entre tanto? En el 61 es cuando viaja a los Andes Centrales a ver qué está pasando ahí. Y se instala en Cerro de Pasco. Ahí se vincula con los movimientos sociales y se convierte en secretario de política del Movimiento Comunal del Perú. En el año 62 es cuando acaba encarcelado por el momento represivo que comenté antes. Y en el año 67, ya en la época de Belaúnde, cuando no sé exactamente en qué momento sale en libertad, pero el hecho es que él en el año 67 se va a París y ya no volverá a vivir en el Perú, pero seguirá muy, muy vinculado, digamos. Y en París es donde empieza a escribir el ciclo de La Guerra Silenciosa, ¿no? Que son las cinco novelas, de las cuales tengo 4 aquí. La primera de las cuales es Redoble por Rancas, que él la presenta al Premio Planeta y resulta finalista. Esto es lo que hace que se publique, porque hasta ese momento nadie lo había querido publicar. En Francia no lo conocía nadie, ¿no? Y gracias a la publicación por Planeta es cuando empieza a hacerse más conocido. Esta es la zona, este es el mapa, digamos, donde podemos ver la zona de Cerro de Pasco, que es la zona donde, como digo, se desarrollan estas circunstancias.
En la biografía de Manuel Escorza me olvidé mencionar una cosa también. Cuando vuelve de México, después de su primer exilio, una de las cosas principales a que se dedica es a la edición de libros. Los populibros. Los populibros, libros de bajo precio y primeramente de temas latinoamericanos, y primero peruanos básicamente, luego latinoamericanos y finalmente de todo tipo de libros, pero en ediciones baratas para dar acceso al pueblo, digamos, ¿no? Para que contribuir a la cultura popular. Esto es una labor muy importante que él desarrolla durante muchos años, y no solamente en Perú, sino que después intenta también trasladar esta experiencia a Colombia, a Venezuela, me parece, y a la Cuba prerevolucionaria. Bueno, el departamento, como digo, de Cerro de Pasco, el Perú está dividido en departamentos y a su vez cada departamento en provincias. Tiene estas 3 provincias, como dije antes, esto está ubicado en la sierra, en la altiplanicie, ¿no? Bien, Cerro de Pasco es reconocido sobre todo por la minería. La minería es la gran riqueza y la gran maldición de la zona de Pasco, ¿no? Primero, se dice que los incas ya extraían minerales, seguramente habrá un resto, pero realmente es en la época de los españoles cuando empieza la explotación a gran escala, sobre todo cuando el cerro de Potosí empieza a dar muestras de agotamiento. Primero eso, y segundo, que al crearse el virreinato del Río de la Plata, Potosí pasa a depender del Río de la Plata, de Buenos Aires, mientras que el Perú, digamos, el Pasco sigue estando dependiendo lógicamente del virreinato del Perú. Entonces el virreinato del Perú encuentra vetas de plata, y con lo cual, con el descubrimiento de vetas de plata ahí, reemplazan totalmente lo que es la minería de Potosí. Ya en el siglo XX ya no se explota la plata allí, ahora se explota el cobre, el zinc, el plomo y otros minerales, ¿no? En 1903 es cuando se produce un acontecimiento fundamental. Llega la Cerro de Pasco Corporation. Ahí, como quien diría, se acabó la fiesta, Se intenta la primera organización sindical en 1930, que es duramente reprimida, hay muchos mineros muertos. Y en 1950 empieza otro drama mayor todavía en la zona, que es la explotación minera a cielo abierto. Bueno, en época del régimen de Velasco es expropiada la mina a la Cerro Corporation, pero luego en el 97, estaba ya Fujimori me parece, se vuelve a privatizar a una empresa multinacional medio peruana, medio extranjera, ¿no? Ahora, el gran problema ahí es la contaminación. Bueno, son algunas fotos antiguas de la minería de Cerro de Pasco. Había trazado una línea ferroviaria a principios de siglo, en la primera década del siglo, para transportar mineral desde Cerro de Pasco a la costa, o sea, subiendo hasta esas alturas. Mira, 1904, llegada del tren a Cerro de Pasco. Es increíble. Había intereses. Hombre. Fotos de las antiguas represiones. Es de la masacre del 2 de mayo de 1960. El hecho es... No, estas fotos... No, me parece que no. No, estas son antiguas. Estas son de las represiones de 1930. ¿Del 30? Sí. Creí que eran las de 60. No, las de Rancas vienen después. Vale. Pero creo que tampoco hay muchas fotos. Minería de cerro abierto, a cielo abierto en Cerro de Pasco. Como veis, el Tajo está en la ciudad misma, o sea, al borde de la ciudad. Todo esto es el Tajo minero, que se ha ido comiendo la ciudad. Y estas son las lagunas donde van a parar los relaves de la minería, y que por supuesto eso crea una contaminación terrible.
Mira, mira el agujero que hay en medio de la ciudad. Mira, todo esto es la ciudad y ahí está el agujero, ni más ni Es menos. horrible. Con la contaminación. Estas son que ya genera. fotos del Google Map, tal como está ahora, ¿no? Esta valla, la valla del agujero, ¿no? Y las casas al lado, muchas de estas casas, las que están muy cercanas, además del problema de la contaminación, es que el estruendo de la dinamita provoca terribles daños, que al final es peor que si fueran terremotos, ¿no? Sí. Y para solucionar el problema, lo que hace la compañía minera es comprar las viviendas y en el caso de que no pueda comprarlas, pues intentan reparar un poquillo aquello. Mira, y ya hasta está. aquí ha llegado Movistar. Entonces, ha habido sucesivos proyectos de traslado de la ciudad, pero eso crea problemas también, porque la propia población vive de la minería. Entonces, no quieren trasladarse así tan fácilmente. Y ahí Pero tú imagínate trasladar toda una ciudad con toda la infraestructura. hay 70.000 habitantes en este momento en Cerro de Pasco, viviendo al lado de semejante pozo. Y no todos viven de la minería, ¿eh? No todos, evidentemente. Movistar no vive de la minería. Quiero decir, Bueno. de las personas. Como dije antes, Manuel Escorza empieza a escribir en París sobre lo que él ha vivido en aquella zona en aquellos años. O sea, ahora nos volvemos otra vez hacia atrás. Esas fotos últimas que mostré es de cómo está la situación ahora, con tremendos problemas de contaminación ambiental, de los niños... Los niños con un 12% de plomo en sangre. Bueno, una cosa terrible. El debilitamiento de los territorios, se están secando los pastos para el ganado. Las lagunas todas contaminadas. Pero volviendo entonces hacia atrás, vamos a ver de qué nos contaba Manuel Escorza, ¿no? Él inicia sus ¿cómo se dice? Su quinteto de libros, ¿no? Que él los titula La guerra silenciosa, porque efectivamente esto pasaba allí y nadie se enteraba en el mundo, no se sabía. Ahora nos llegan muchas noticias, pero entonces en los años 60 nadie sabía nada de esto. Y sobre todo, nadie tomaba conciencia de lo que realmente estaba pasando y de la injusticia y la opresión que se estaba viviendo, ¿no? Aquí está Manuel Escorza llegando a estos pueblos, ¿no? El 2 de mayo de 1960, como decía Gledy, ocurre la masacre de Huayaycancha en los terrenos de la comunidad campesina de San Antonio de Rancas. En realidad, si es por número de víctimas, no fue tanto. Hubo 3 muertos, entre ellas Silveria Tujino y 2 hombres, una decena de heridos o una veintena de heridos, pero sí, también muchas casas incendiadas. Pero es que no era en Cerro de Pasco, que es toda una ciudad, era en un pueblito pequeño, donde habría 50, 60 habitantes, ¿no? Entonces ahí, y además, ¿cómo se produce esto? Porque el pueblo de Rancas resuelve recuperar sus tierras por la fuerza, porque en el caso de Rancas fue contra la minera, no fue tanto contra los terratenientes, que también se ocupan de lo mismo, es decir, de proteger los intereses, y de trazar de cercar territorio y decir esto es nuestro. Y las comunidades, ¿dónde tienen los papeles? Dice, en uno de los libros está el título que dicen que en 1705 el virrey del Perú, en nombre del rey, no me acuerdo cuál era, en 1705 le daba una carta con título de propiedad sobre la zona de Pasco a las comunidades. Bueno, por supuesto nadie hacía caso. Y en este caso es
la Cerro de Pasco, que además de explotar la mina, decide empezar a dedicarse también a la explotación agropecuaria, fundamentalmente a la ganadería ovina. Y entonces empieza a apropiarse de terrenos, también decir, esto no es de nadie, esto es mío, esto se lo he comprado a tal terrateniente y a partir de ahora es mío. Y resulta que el tal terrateniente simplemente pues dijo que era suyo cuando realmente las comunidades campesinas eran las que estaban utilizándolo para pastar. Pero cuando llega a la Cerro de Pasco, traza un enorme cerco de cientos de kilómetros alrededor de muchas tierras campesinas. La comunidad de Rancas decide que va a recuperar sus tierras, lleva allí su ganado, la Cerro de Pasco llama a la autoridad que venga y vienen y bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? A los funerales vino mucha gente de otros pueblos también y por eso se hizo más conocido, digamos, el suceso, ¿no? Este es Rancas en la actualidad. Ya ven que no ha crecido mucho de entonces, ¿no? El cementerio de Rancas, donde todos los años se recuerda la masacre de Rancas. Este es un pueblo o pequeña ciudad cercana, donde transcurre gran parte de las novelas también, Yanahuanca. La plaza de Yanahuanca, donde la primera de las novelas empieza en la plaza de Yanahuanca. Con el sol que se le cae. Sí, el río Chaupihuaranga, también muy mencionado en las novelas. La Pampa de Junín. Por cierto, en esta zona también hubo varias, sí, tiene historia, hubo varias batallas de la Guerra de la Independencia, en Junín y cerca de Junín también, y pasaron por Rancas. En las novelas se menciona también de que Bolívar pasó por Rancas en algún momento. Este es otro sitio en la sierra, por ahí, también mencionado en la novela como un sitio fantástico, ¿no? Donde ocurren cosas misteriosas. Y bueno, y ya vamos a leer un poquito del Redoble por Rancas. ¿Te parece? Muy bien. A ver. Yo tenía aquí una listita. Bueno, al principio vamos a leer primero la introducción, el prólogo, el pequeño prólogo que escribe él y que dice: este libro es la crónica exasperantemente real de una lucha solitaria, la que en los Andes centrales libraron entre 1950 y 1962 los hombres de algunas aldeas solo visibles en las cartas militares de los destacamentos que las arrasaron. Los protagonistas, los crímenes, la traición y la grandeza casi tienen aquí sus nombres verdaderos. Héctor Chacón, el nictálope, se extiende desde hace 15 años en el presidio del CEPA, en la selva amazónica. Los puestos de la Guardia Civil rastrean aún el poncho multicolor de Agapito Robles. En Yanacocha busqué inútilmente una tarde lívida la tumba del niño Remigio. Sobre Fermín Espinosa informará mejor la bala que lo desmoronó sobre un puente del Huallaga. El doctor Montenegro, juez de primera instancia desde hace 30 años, sigue paseándose por la plaza de Yanahuanca. El coronel Marruecos recibió sus estrellas de general. La Cerro de Pasco Corporation, por cuyos intereses se fundaron 3 nuevos cementerios, arrojó en su último balance $25 millones de utilidad. Más que un novelista, el autor es un testigo. Las fotografías que se publicarán en un volumen aparte y las grabaciones magnetofónicas donde constan estas atrocidades demuestran que los excesos de este libro son desvaídas descripciones de la realidad. Ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modificados para proteger a los justos de la justicia. Bueno, aquí tienen los personajes más significativos. Muchos de ellos son reales. Héctor Chacón estaba preso en el CEPA y es quien le mandó una larga carta a Manuel Escorza contándole todo lo que había sucedido en Rancas y aldeas de alrededor, y es lo que motiva que él venga a la zona y luego entonces que en el exilio empiece a escribir esto.
Apenas después de publicado Redoble por Rancas, Velasco Alvarado se entera de la cuestión, o por lo menos se da cuenta de que algo hay que hacer, y ordena la liberación de Héctor Chacón y de otros de sus compañeros de sublevación, ¿no? Doña Silveria Tufina, como digo, es uno de los 3 muertos. Posiblemente el padre Chazán sea ficticio, posiblemente, no sé. Guillermo el Carnicero no creo, ese era un militar. En el capítulo 1, donde el sahorí lector oirá hablar de cierta celebérrima moneda. Por la misma esquina de la plaza de Yanahuanca, por donde, andando los tiempos, emergería la guardia de asalto para fundar el segundo cementerio de Chinche, un húmedo septiembre, el atardecer exhaló un traje negro. El traje de 6 botones lucía un chaleco surcado por una leontina de oro de un Longines auténtico. Como todos los atardeceres de los últimos 30 años, el traje descendió a la plaza para iniciar los 60 minutos de su imperturbable paseo. Hacia las 7 de ese friolento crepúsculo, el traje negro se detuvo, consultó el Longines y enfiló hacia un caserón de 3 pisos. Mientras el pie izquierdo se demoraba en el aire y el derecho oprimía el segundo de los 3 escalones que unen la plaza al Sardinel, una moneda de bronce se deslizó del bolsillo izquierdo del pantalón, rodó tintineando y se detuvo en la primera grada. Don Herón de los Ríos, el alcalde que hacía rato esperaba lanzar respetuosamente un sombrerazo, gritó: «Don Paco, se le ha caído un sol». El traje negro no se volvió. El alcalde de Yanahuanca, los comerciantes y la chiquillería se aproximaron. Encendida por los finales oros del crepúsculo, la moneda ardía. El alcalde, oscurecido por una severidad que no pertenecía al anochecer, clavó los ojos en la moneda y levantó el índice. «Que nadie la toque». La noticia se propaló vertiginosamente. Todas las casas de la provincia de Yanahuanca se escalofriaron con la nueva de que el doctor don Francisco Montenegro, juez de primera instancia, había extraviado un sol. Los amantes del bochinche, los enamorados y los borrachos se desprendieron de las primeras oscuridades para admirarla. «Es el sol del doctor», susurraban exaltados. Al día siguiente, temprano, los comerciantes de la plaza la desgastaron con temerosas miradas. «Es el sol del doctor». Se conmovían. Gravemente instruidos por el director de la escuela, no vaya a ser que una imprudencia conduzca a vuestros padres a la cárcel, los escolares la admiraron al mediodía. La moneda tomaba sol sobre las mismas desteñidas hojas de eucalipto. Hacia las 4, un rapaz de 8 años se atrevió a arañarla con un palito. En esa frontera se detuvo el coraje de la provincia. Nadie volvió a tocarla durante los 12 meses siguientes. Desde el único hasta ahí. El único que no se enteró que en la plaza de Yanahuanca existía una moneda destinada a probar la honradez de la altiva provincia fue el doctor Montenegro. Todos los crepúsculos cumplía 20 vueltas exactas. Todas las tardes repetía los 256 pasos que constituían la vuelta del polvoriento cuadrado. A las 4 la plaza hierve. A las 5 todavía es un lugar público, pero a las 6 es un desierto. Ninguna ley prohíbe pasearse a esa hora, pero sea porque el cansancio comete a los paseantes, sea porque sus estómagos reclaman la cena, a las 6 la plaza está deshabitada. El medio cuerpo de un hombre achaparrado, tripudo, de pequeños ojos extraviados en un rostro cetrino, emerge a las 5 al balcón de un caserón de 3 pisos de ventanas, siempre veladas por una espesa neblina de visillos. Durante 60 minutos, ese caballero, casi desprovisto de labios, contempla, absolutamente inmóvil, el desastre del sol. ¿Qué comarcas recorre su imaginación? Enumera sus propiedades, recuenta sus rebaños, prepara pesadas condenas, visita a sus enemigos. ¿Quién sabe? 59 minutos después de iniciada su entrevista solar, el magistrado autoriza a su ojo derecho a consultar el Longines.
Baja la escalera, cruza el portón azul y gravemente enfila hacia la plaza. Ya está deshabitada. Hasta los perros saben que de 6 a 7 no se ladra allí. Un trocito del capítulo 4, donde el desocupado lector recorrerá el insignificante pueblo de Rancas. En Rancas no se estima a los forasteros. No acaban de ingresar cuando una cola de chiquillos les grita: ¡Forasteros! ¡Forasteros! Puertas desconfiadas se entreabren. El andrajoso corro de la chiquillería advierte a las autoridades. Inevitablemente los viajeros tropezarán en la plaza de armas con un delegado de la personería. ¿Qué era el personero? El personero era una persona que tenía que tener unas condiciones que eran saber leer y escribir y saber quechua y castellano. O sea, castellano sobre todo para que era el enlace entre la población quechua hablante y la parte central del gobierno. Bien. En otros tiempos nadie los miraba. Antes es antes, dice Remigio, después es después. Las resistencias no se explican. ¿Quién carajo visitaría Rancas? El sargento Cabrera, que sirvió en sus tiempos de guardia, dice que Rancas es el culo del mundo. Rancas no tiene 200 casas. En la plaza de armas, un cuadrado de tierra salpicada de ichu, se aburren los dos únicos edificios públicos, la municipalidad y la escuela fiscal. A 100 metros, próxima a las lomas, áureas en los fabulosos atardeceres, se ladea una iglesia donde solo relumbran las fiestas grandes. En otros tiempos el padre Chazán visitaba Rancas. Los ranqueños recolectaban 100 soles para pagar las misas. El padrecito Chazán es muy querido en estos pueblos. Se emborracha con los comuneros y duerme entre las piernas de alguna feligresa. En el tiempo del susto, el padre Chazán celebraba misa todos los domingos. Rancas demostró su devoción. Durante el gran miedo, el confesionario hormigueaba de pecadores. Hoy el padrecito no conseguiría ni agua bendita. Es verdad, la mayor parte de las aguas descienden envenenadas de los relaves. En Rancas nunca sucedió nada. Sobre la hora y el sitio donde se parió al cerco. ¿Cuándo nació? ¿Un lunes o un martes? Fortunato no asistió al nacimiento. Ni el personero Rivera, ni las autoridades, ni los varones demorados en los pastizales miraron llegar el tren. Los muchachos se encontraron, a la salida del colegio, 2 vagones dormidos en el apeadero. Los mayores los descubrieron al atardecer. Era un pequeño convoy, solo una locomotora y 2 vagones. Hacía mucho tiempo que las autoridades suplicaban a la compañía que el ferrocarril se detuviera, siquiera por cortesía, en Rancas. Solicitudes vanas. Los convoyes de Golyariskivka, vanidosos de su mineral, atravesaban el pueblo sin concederle una mirada. Por fin, ahora un tren se detenía. De saberlo, la personería hubiera organizado una bienvenida. Alquilar cornetas y tambores no es cosa de otro mundo. Máscaras de diablos, aperos de fiesta para los caballos sobran en la pampa. Por desgracia, los ranqueños pastoreaban cuando el tren comenzó a vomitar desconocidos. A los vecinos de Hondores, de Junín, de Guayllay, de Villa de Pasco se les conoce. A aquellos enchacotados de cuero nadie los identificaba. Desembarcaron bolas de alambre. Terminaron a la 1. Almorzaron y comenzaron a cavar pozos. Cada 10 metros enterraban un poste. Así nació el cerco. Luego habla mucho más del cerco que se extiende, que no. Todo esto está relatado además como vimos en el primer capítulo con lo de la moneda, con un tono también, con algo de fantasía. Nos relata hechos reales, pero con una especie de realismo mágico, digamos, ¿no?
algo diferente a lo que es el realismo mágico de García Márquez. En este caso llega a... hiperboliza absolutamente. las acciones, ¿no? El cerco es como una serpiente que se va extendiendo y abarca toda la sierra y con pretensiones de abarcar todo el mundo, ¿no? Ese atardecer, ese hipócrita atardecer, sobraron palabras. El cerco había saltado el Yuracancha. Por primera vez el cerco impidió la vuelta de los estancieros. Para entrar en Rancas, los rebaños sobrecaminaron una legua. Rancas comenzó a murmurar. ¿Qué ambicionaba el cerco? ¿Qué destino ocultaba? ¿Quién ordenaba esa separación? ¿Quién era el dueño de ese alambrado? ¿De dónde venía? Una sombra que no era el anochecer tostó las caras maltratadas. La pampa es de los caminantes. En la pampa nunca se conocieron cercos. Esa noche hablamos hasta cansarnos. Usted no dijo nada. Usted, don Alfonso, ya tenía maduro su designio, solicitar una explicación a las cuadrillas. Así fue. Se levantó temprano y se vistió con su traje negro. Para encontrar la cabeza del cerco caminó 15 kilómetros. Sombrero en mano, se adelantó. Hombres con escopetas lo detuvieron. No hay paso. Señores, yo soy el personero legítimo de Rancas. ¿Con quién tengo el gusto? No hay paso. Me permito decirles, señores, que ustedes están en tierras de la comunidad de Rancas. Nosotros quisiéramos... No hay orden de informar. Lárguese. Dentro de ese tono fantástico están algunos personajes como el ladrón de caballos o el abigeo, que también es ladrón de ganado, claro. El ladrón de caballos es uno que habla con los animales, habla con los caballos, ¿no? No es como aquel que susurra a los caballos. No, este le habla y ellos le contestan. Sí. Y el abigeo, en cambio, lo que es uno que tiene sueños adivinatorios. Y entonces la gente viene a consultarle cosas, viene a preguntarle si sabe tal cosa, que por favor que intente averiguar esto. Entonces él por la noche tiene un sueño y después viene y les cuenta lo que ha soñado. Bueno, al regreso de Héctor Chacón de su primer encarcelamiento, llega a Rancas y se encuentra con el ladrón de caballos, ¿no? Conocía su llegada, dijo el gigante, con una sonrisa que no mostró ningún diente por la sencilla razón de que no los tenía. ¿Cómo lo supo, compadre? Por los animales, sonrió el desdentado. Los animales le adelantaban noticias. Su padre, un jorobado hecho a los tratos con gentes complicadas con la otra orilla, lo abandonó a los 5 años, dejándole por única herencia el lenguaje de los animales. A los 7 años conversaba con los potrillos. A los 8 ningún animal se le resistía. Y hubo a su madre de tallarlo a latigazos para evitar que pasara su infancia conversando con los únicos maestros que le enseñaron cosas serias. Cada 3 meses, la necesidad, que es más fea que pegarle al padre, lo obligaba a remontar las cordilleras. No robaba, convencía a los caballos. Provisto de billetes relucientes, fingía interesarse en la compra de los caballos y, aprovechando el descuido de los caporales, impotentes ante tales maestrías, se ganaba la confianza de los equinos. Nombrábales lugares donde crecían pastos mayores que la alzada de los toros y galopaban yeguas de traseros colosales. Los animales lo escuchaban con ojos húmedos. El ladrón de caballos los citaba en los despoblados y ellos, más fieles que mujeres, acudían a las citas y se largaban juntos por los recovecos de anfractuosísimas cordilleras. Semanas después aparecía en Canta, en La Unión o en Yauyos ofreciendo caballos. Solo los vendía después de tomar en los corrales referencias de los compradores por boca de sus propios equinos.
El abigeo se embozaba también cada 3 meses un poncho asqueroso, se encasquetaba una máscara de nieve de infernales colores y se largaba a las jalcas. Durante semanas despojaba a las haciendas, luego atravesaba con sus tropillas la rudísima cordillera de Ollón. Renacía borracho en estruendosas pachamancas. He sido perdonado, se carcajeaba. ¿Quién te ha perdonado? He robado a las haciendas, ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Los hacendados, furiosos con la plaga, mandaban batir los caminos. Era inútil. El abigeo estaba investido de los poderes del sueño. Muchos días antes de que las patrullas soñaran en escoger un camino de herradura, conocía el sitio exacto donde vanamente se apostarían los cazadores. Hace 30 días, dijo el abigeo, te soñé entrando con esa misma ropa, igualito. Verdaderamente conocía el futuro. La gente que extraviaba cosas le pagaba una botella de aguardiente y una libra que él solo aceptaba para demostrar algún medio de vida. Siempre las hallaba. El abigeo descubrió el lugar donde el difunto Matías Zelaya había guardado las escrituras de su chacra sin pensar que todo hombre puede ser visitado sorpresivamente por la pelona. Él descubrió que era una calumnia el robo de 12 cucharillas de plata que se le achacaba a uno de los pensionistas del Hotel Mundial. La misma viuda Lobatón las había hundido por descuido en un saco de molienda. Pero con los años trató de limitar su poderío. Las autoridades le reclamaban con demasiada frecuencia las señas de los fugitivos. Solo en una oportunidad fracasó estrondosamente. El herrero de Yanacocha, un gigantesco bruto con el que se negaba a acostarse una mujer aterrorizada por las inhumanas dimensiones de su martillo, lo obligó a recibir una arroba de aguardiente. Quería conocer las pisadas del hombre que le calentaba el agua a su mujer. La bestia amanecía en la puerta del abigeo. ¿Qué has soñado? He soñado con peces, solo distingo agua. El viento me impide mirar en mis sueños, contestaba el abigeo desalentado. ¿Dónde mierda está tu poder?, bramaba el herrero. La gente comenzó a reírse. El abigeo usa de tretas para beber gratis. Pero el abigeo conocía perfectamente al hombre que dormía con la mujer del herrero. Era él mismo. Y supo también quién le batía el puré a la hija del gobernador. En su sueño la descubrió acostada al lado del hombre que la desposaría, un maestro de un lejano caserío. Pero le miró con tal tristeza en los ojos que prefirió pasar por la vergüenza de devolver los 10 soles. Se abrazaron y se fueron a beber. Esto merece una docena de cervezas, dijo el ladrón de caballos. ¿Por qué tan avaro, compadre?, le resondró el abigeo. Vaya pareja. En 1903 vino a establecerse, nos habla luego de la minera, en 1903 vino a establecerse la Cerro de Pasco Corporation. Eso es harina de otro costal. Nos cuenta varias cosas, luego dice, nadie podía imaginarlo en 1900. La compañía que pagaba salarios delirantes de 2 soles fue acogida con alegría. Una muchedumbre de mendigos, de prófugos de las haciendas, de abigeos arrepentidos, hirvió en Cerro de Pasco. Solo meses después se percibió que el humo de la fundición asesinaba a los pájaros. Un día se comprobó que también trocaba el color de los humanos. Los mineros comenzaron a variar de color. El humo propuso variantes, caras rojas, caras verdes, caras amarillas. Y algo mejor, si un cara azul se matrimoniaba con una cara amarilla, les nacía una cara verde. En una época en que Europa aún no descubría las embriagueces del impresionismo, Cerro de Pasco se alegró con una especie de carnaval permanente. Por supuesto, muchos se asustaron y volvieron a sus pueblos. Circularon rumores. La Cerro de Pasco mandó pegar un boletín en todas las esquinas. El humo no dañaba. Y en cuanto a los colores, la transformación era un atractivo turístico único. El obispo de Huánuco sermoneó que el color era una caución contra el adulterio. Si un cara anaranjada se ayuntaba con una cara roja, de ninguna manera podían hacerles una cara verde. Era una garantía. Bueno, etcétera.
el, hablando de el comandante Bodenaco, un comandante de los que viene a reprimir en la época del presidente Prado, ese trocito y este otro trocito. Y sacan papeles y papelotes y recuerdan que durante el segundo gobierno del presidente ingeniero doctor Alférez Manuel Prado, el comandante Bodenaco participó en docenas de desalojos. Espera, el comandante Bodenaco es Guillermo el Carnicero, o el cumplidor, según quién se refería a él, si los de abajo o los de arriba. Gracias a su valerosa labor durante este sexenio, se enfriaron más cadáveres que en nuestras épicas batallas. Así, vivimos durante la segunda presidencia de ese simpático humorista que en un rapto de inspiración destiló esta gota de elixir filosófico. En el Perú, precisó el presidente Prado, hay dos clases de problemas, los que no se resuelven nunca y los que se resuelven solos. La incultura de los campesinos impidió la propagación de tan interesante axioma filosófico. Los problemas campesinos se resolvieron a balazos. Durante 6 años, el gobierno fusiló a 106 campesinos. Eso, los problemas se resuelven solos o no se resuelven nunca, eso me recuerda a algún presidente español actual, ¿no? Bueno, yo no quería meterme en política. Solo hay que esperar. Al final es cuando llega ya la masacre, ¿no? ¿A qué se debe la visita a mi alférez? Hay orden de desalojo. Ustedes han invadido propiedad ajena. Tenemos orden de desalojarlos. Se van, ahora mismo se van. Nosotros no podemos desalojar esta tierra, mi alférez. Nosotros somos de aquí. Nosotros no hemos invadido nada. Otros nos invaden. Tienen 10 minutos para desalojar. El uniforme se volvió a la fila grisácea. Es la Cerro de Pasco quien invade, mi alférez. Los gringos nos cercan y nos persiguen como a ratas. La tierra no es de ellos, la tierra es de Dios. Yo sé bien la historia del Cerro. ¿O acaso trajeron la tierra al hombro? Faltan 9 minutos. Esto continúa. Faltan 2 minutos. La gente fugaba sucia de alaridos. El incendio crecía. Una lágrima surcó el pómulo de cobre. Nos consideran bestias, ni nos hablan. Si nos quejamos, no nos ven. Si protestamos, yo me quejé al prefecto. Yo llevé los corneros, mi alférez. Los carneros, mi alférez. ¿Qué dijo? El alférez sacó lentamente su revólver. Ya no falta nada, dijo y disparó. Bueno, pasamos al segundo, Garabombo el Invisible. El Garabombo, otro personaje fabuloso, gozaba del beneficio de la invisibilidad. Perdona, Germán, ¿puedes poner la anterior? Sí. Un momentito. Ahí. El invisible. Como digo, Garabombo goza de el don de la invisibilidad. Esto, en algún momento, se deja traslucir que en realidad es una metáfora. ¿Una metáfora de qué? De que cuando el indio va a pedir algo a las autoridades, es como si no existiera, como si no lo vieran, no le hacen, por decirlo Le hacen caso. ni el menor caso, ¿no? Como si no existiera, son invisibles. Bueno, actualmente todavía se utiliza la expresión de decir los invisibles para decir a las poblaciones postergadas, ¿no? Es más, si muchos indígenas iban, ahora ya el tema habrá cambiado, iban a la capital como hablaban en sus dialectos o en quechua, claro. Y las autoridades en la ciudad, en Lima, en la capital, no sabían quechua,
pues no se podían comunicar, no Claro, se entendían. claro. Entonces también será parte de Sí, esa sí, sí, invisibilidad. eso es parte de la invisibilidad. Bueno, hay unos personajes hermosísimos aquí, el niño Remigio. El niño Remigio es un personaje discapacitado, ¿no? Discapacitado físicamente, que tiene una enorme joroba, y también mentalmente, pero por eso mismo es también una persona que razona de una manera diferente a los demás. Y está lleno de poesía cuando habla del niño Remigio, también es una hermosura. Y la niña Consuelo es en algún momento su novia. De aquí vamos a leer algún trocito. La noticia. Léela tú. Este libro es también un capítulo de la guerra callada que opone desde hace siglos a la sociedad criolla del Perú y a los sobrevivientes de las grandes culturas precolombinas. Cientos de miles de hombres, muchísimos más que todos los muertos de nuestras ingloriosas guerras oficiales, han caído librando esta lucha desesperada. Los historiadores casi no consignan la atrocidad ni la grandeza de este desigual combate que por enésima vez ensangrentó las cordilleras de Pasco en 1962. 18 meses después de la masacre de Rancas, la comunidad de Yanahuanca, comandada por Fermín Espinosa Garabombo, invadió y recuperó los casi inabarcables territorios de las haciendas Uchumarca, Chinche y Pocoyán. Era el amanecer de la gran epopeya andina que concluiría con el feudalismo en el centro del Perú. Entonces, del lugar y la hora en que los incrédulos chinchinos comprobaron que Garabombo era transparente. Entonces todos comprobaron que Garabombo era verdaderamente invisible. Antiguo, majestuoso, interminable, Garabombo avanzó hacia la guardia de asalto que bloqueaba la plaza de armas de Yanahuanca. Solo perros nerviosos habitaban la friolenta soledad. 20 guardias, con los capotes levantados contra el cierzo, defendían la bajada al río Chaupihuaranga. El sol de las 5 fulgía sobre sus cascos. Sin amedrentarse, Garabombo enfiló hacia los centinelas. En la esquina la angustia devastó a los chinchinos. ¿Lo veían o no lo veían? Despreciando un fusil ametrallador montado sobre un trípode de combate, Garabombo progresó hacia el pelotón acumulado frente al puesto, porque los ineptos guardias civiles solo servían para darle agua a los caballos de las tropas especiales. Atravesó la calle. ¿Lo veían o no lo veían? El mismo Melesio Cuéllar, su cuñado, se hundió las uñas en las palmas sudorosas. ¿Garabombo ingresaría y saldría indemne del puesto, o los centinelas ignoraban su insolencia únicamente para justificar la descarga? Padre nuestro que estás en los cielos, haz que a Garabombo no lo miren, rezó Sulpicia. No seas tonta, Sulpicia, exclamó Melesio Cuéllar. No lo ven. Garabombo puede comer y dormir a su gusto, y si quiere orinará sobre los guardias. Creerán que está lloviendo. Más bien pensarán que ha pasado un zorrino, gruñó Corasma. Está bajando la escalera, susurró Osvaldo Guzmán. Se congelaron mientras reptaba el tiempo que Garabombo empleó para emerger de nuevo en la puerta. Por fin salió del puesto. En la orilla de la plaza se detuvo, miró a los chinchinos y soberbiamente se sopesó los testículos. Era valentísimo, pero jactancioso. El muriente sol pulió su rostro huesudo, los gruesos labios, el bigote pobre, su pelo de escobillón. Aquí es donde aparece el título. El título de propiedad de las tierras que le había dado el rey en 1705. Estaban con Garabombo, con Don Juan, con Sulpicia, y se volvió maldiciendo a la trastienda, revolvió un baúl y sacó un grueso legajo de papeles cosidos por el lomo. ¿Sabes qué es esto, Garabombo? No, don Juan, son los títulos de nuestra comunidad.
Garabombo se levantó. ¿Son los títulos de 1705, don Juan? Temblaba. ¿Son los títulos del rey? Toca. Garabombo acercó tímidamente la mano, tocó el legajo y retiró los dedos como quemado. Existían. Los ancianos de la comunidad se empecinaban en que en alguna parte sobrevivían los títulos expedidos en favor del común de Yanahuanca por la Real Audiencia de Tarma en 1705. Don Carmen Girón, el hombre más viejo de la provincia, sostenía haber escoltado el título hasta la inaccesible cueva donde sobrevivió a los incendios de la guerra con Chile en 1880, pero luego se había perdido la huella. Garabombo los gastó con ojos afiebrados. Existían. Sobre la mesa anclaban como un fabuloso galeón gastado por un viaje de 250 años. El viejo levantó el legajo. Sus manos también temblaban. Decenas, cientos murieron para que este título se salvara. Pero a Garabombo también le llega su hora. ¿Quién habla? Yo, señor. ¿Qué mierda quieres? Yo he sido soldado. Trátenos como prisioneros. Según conozco, si en una guerra ustedes capturan a los enemigos, capturan por ejemplo a un chileno o a un ecuatoriano, los tratan con cariño, les piden informes con suavidad, les ofrecen buen rancho y buena cama para evitar que se hable mal del Perú. En cambio nosotros... Cállate, indio desgraciado. ¿Cómo te atreves a decir que son guerreros? Ustedes son invasores, ladrones, delincuentes. Hay orden de acabarlos de canto a canto. ¿Y creen que alguien protestará? Yo protesto. Este es el que los agita, mi sargento, informó Manzanedo. Este es el famoso Garabombo. Ha vivido protestando. Pues morirá protestando. El ojo apretó el gatillo. Y algo así como 800 viernes después del mediodía en que volvió de su servicio militar, lo alcanzó la bala. Estupefacto, con la estupefacción final, Garabombo abrió la boca pero no gritó. Los vertiginosos cerros, el río abalanzándose, el traje floreado fueron lo último que miró. Se chorreó del caballo. Huracán sintió que las manos dimitían y se detuvo. Pareció un instante que el jinete incrustado en los estribos se inclinaba para recoger del río, 15 metros más abajo, una imposible flor. Luego se tronchó. Hay una matanza de caballos también, el pobre ladrón de caballos está con ellos y ellos se quejan de que por qué los ha traído a semejante lío, ¿no? Que ellos no tenían nada que ver con esa historia. Perdón, murmuró. Girasol levantó su bella cabeza intacta. ¡Fuera! Perdoncito. Fuera, jadeó Girasol, anda a morir con tus iguales. Él no tiene la culpa, suspiró Batallador. Dos lágrimas le mancharon los belfos. En los hombres no se puede confiar, insistió Girasol. El ladrón de caballos se volvió con un colosal esfuerzo y enterró la cara en el pasto. No quiero ser hombre, yo quiero ser caballo, gritó. Tú nunca serás un caballo, tosió Girasol. Las lágrimas rodaban por la cara palidísima del ladrón. Acabemos como amigos, suplicó. Quizá en alguna parte nos volvamos a ver. Quizás trotaremos en alguna pampa sin patrones. Un demencial fulgor lo embellecía. Quizá algún día tú seas hombre y yo caballo. Yo jamás seré hombre, exhaló Girasol. Ya murió mi hijo, relinchó la yegua linda. Hoy me han matado 5 potros. Maldita sea la hora en que te conocí. Yo no sabía. Con engaños nos sacaste, relinchó hacia su preferido sol de mayo.
¿Qué tenemos que ver con esta guerra? ¿Por qué morimos? ¿Hemos robado? ¿Hemos abusado? ¿Hemos mentido? Amistemos, sollozó el ladrón de caballos. No quiero morir entre hombres. El ladrón siempre ha sido fiel, susurró Pájaro Bobo. Amistemos. Despedida, despedida, piafaron los caballos malheridos. Despedida, murmuró el ladrón de caballos. El hielo se apoderaba de sus pies, subía por la cintura, reptaba por su pecho. Con felicidad, con maravilla, sintió que en sus pies comenzaba la inconfundible dureza de los cascos. ¡Soy caballo!, gritó, y ya ciego sintió que galopaba por una pradera de luz. El siguiente no lo tengo, pero hay 3 trocitos aquí. El jinete insomne. El jinete insomne es Raimundo Herrera, el personero de Yanacocha, que también aquí, apelando a la fantasía, digamos, ¿no?, a la magia, Raimundo Herrera resulta que es tan antiguo como que viene desde la época de 1700 también. Y no duerme, no descansa, porque tiene una misión, que es levantar un plano de todas las tierras de la propiedad de las comunidades, para lograr por fin recuperarlas para las comunidades, ¿no? ¿Quiere leer este trozo? Sí. La madrugada que parpadeaba entró en mi corazón. La lucha seguía. No se perdería por mi debilidad. La falta de sueño me trastoca los sentidos. Mientras no acabe de levantar el plano, mientras nuestra queja siga con los ojos abiertos, yo tampoco los cerraré. Ahora sigo yo. Busco, hermanos, encenderles la sangre, contagiarles mi rabia tan grande contra la injusticia. Hace siglos que reclamamos en vano nuestras tierras. Estamos ya acostumbrados al abuso. Reaccionen. Lo que me propongo es que ustedes se enfurezcan. He probado lo que quería. Cuando todos los hombres comprendan que es imposible probar una causa justa, entonces comenzará la rabia. Les dejo de herencia lo único que tengo, mi rabia. Bien, en el Cantar de Agapito Robles, aquí ya está toda la zona, digamos, está encendida en la sublevación, ¿no? Agapito Robles lleva un poncho multicolor, es el personero, es ya el personero de Yanahuanca, ¿eh? Aquí hay unos personajes también maravillosos, como el Maco Albornoz, que también es Maca Albornoz, porque es una mujer, pero criada entre 4 o 5 hermanos varones, y que por lo tanto pues tanto actúa como mujer que como hombre, y como mujer deslumbra a todo, hasta el mismísimo doctor Montenegro, pero también es causante de trágicos desenlaces, porque ella es la rompecorazones, y la gente por ella es capaz de morirse, ¿no? Mientras tanto, aquí aparece otra vez el título, pero resulta que el título parece ser que anteriormente el título era luminoso, ¿no? Es decir, que quemaba. De hecho, se quemó las manos Garabombo cuando lo tocó por primera vez. Pero ahora lo encuentran, porque había estado escondido otra vez, lo encuentra Agapito Robles, pero resulta que el título ahora ha perdido su esplendor, ha perdido su luminosidad. ¿Solo esto? Ah, vale. Bueno, hasta ahí y de esta parte yo. Vale. El amanecer mostró su mero legajo de papel amarillento.
Agapito abandonó la cueva Nahuampuquio. Consideró las embarcaciones que estriaban la quietud del lago. De golpe, intuyó por qué el título se había rendido. Durante 257 años, la comunidad creyó poder recuperar sus tierras legalmente al precio mortandades, persecuciones, cárceles. El pueblo había preservado fervorosamente el título, ociosa prueba de sus derechos. 257 años Yanacocha había reclamado, suplicado, gestionado, esperado, conminado que se le hiciera justicia. Alto de claridad, Agapito comprendió. Yanacocha se había equivocado. El título por el que se inmolaron tantas generaciones era solo papel apagado. Despidiéndose, el título hablaba por última vez. Toda reclamación es insensata. Yanacocha solo recobraría su país por la fuerza. El día atravesó su corazón y Agapito Robles decidió que Yanacocha no imploraría nunca más. Quiere decir que no valía de nada el título, ¿no? Por eso pierde su... Es que ¿no? Está llamando a la insurrección. A ver, por eso. Que... Escucha, ahora mira lo que viene ahora. 28. Que prueba lo que en su tiempo hubieran querido probar los que le querían esta prueba para probar lo que querían malamente probar. Qué trabalenguas. Aquí Radio Cuba, desde La Habana, Cuba, primer territorio libre de América, un programa en quechua destinado a los campesinos del Perú, Ecuador y Bolivia. Una sonrisa de orgullo infantil iluminó la cara de los personeros sentados en torno del radio transistor del Cojo. Comuneros de la cordillera de los Andes, desde Cuba una vez más nuestro aliento revolucionario en el combate que libran contra la oligarquía peruana al servicio del imperialismo. Este combate es fundamental para el destino del Perú y América, fundamental sobre todo para implantar la justicia en un país oprimido por una oligarquía medieval que acapara la tierra del Perú. Las cifras son claras. Se oye como si estuviera al lado. Parece mentira. ¡So carajo! Hasta las propias fuentes de información de origen burgués admiten los hechos. El 5% de los propietarios acaparan el 95% de la tierra cultivable del Perú. Y el 95% de los campesinos subsisten en las condiciones más miserables en el 5% de las tierras. No, sigo yo. El contraste es escandaloso, pero aún esas cifras no muestran toda la verdad. Los campesinos del Perú que nos están oyendo saben que la realidad todavía es más dramática. En el Perú hay propietarios que poseen haciendas más grandes que algunos países. Es cierto, carajo. Claro que es cierto. 6 propietarios poseen ellos solos más de 340.000 hectáreas. La puta que los parió. Es decir, más de la mitad de la tierra que poseen 1 millón de comuneros en las sierras del Perú. La puta que los parió. A la puta que los parió. Cuando por fin logran ocupar la estancia del juez Montenegro, Agapito Robles se agachó, recogió un puñado de tierra, se restregó la cara. De pronto se tiró sobre el campo y se revolcó gritando: ¡Posesión, posesión, posesión! El canto incluyó el cielo azul, la nieve remota, la indiferencia del lago, el asombro de los rebaños. Se levantó y gritó: en nombre de la comunidad de Yanacocha declaro a Huarautambo libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Eran las mismas palabras con que el libertador San Martín declaró la libertad del Perú en 1821. Las célebres frases habían demorado 152 años para sonar en Huarautambo. El canto se hizo tan excesivo que los muros de piedra de la casa hacienda comenzaron a temblar. ¡Victoria, victoria! Huarautambo ha caído.
Y finalmente en la tumba del relámpago es ya un libro donde, sin dejar momentos de fantasía, como por ejemplo el caso de la tejedora. La tejedora, ¿dónde está la tejedora? Estaba ya aquí, ¿no? Doña Añada, que ya aparece en el anterior. Aquí Doña Añada resulta que es una tejedora ciega, pero que está tejiendo un poncho donde se ven historias ya sucedidas y se ven también historias del futuro, ¿no? Pero aparte de eso, este libro también es un libro más realista, en el sentido de que nos está contando realmente la historia de lo que está pasando, lo que ha pasado él concretamente, con Genaro Ledesma, maestro y alcalde de Cerro de Pasco, que son los que encabezan el movimiento campesino y que son los que acaban presos juntos, ¿no? Por eso uno de los personajes es él, ahí está puesto al final, secretario del movimiento comunal. A ver, aquí. Bueno, también el comienzo es un tanto fantástico. Primero vio vientos que se contradecían. Las montañas seguían inmóviles, pero los vientos se contradecían. Por el movimiento de los árboles se percató de que no eran ordinarios. El aire sopla en una sola dirección. Estos vientos iban y venían hacia todos los horizontes. Una mitad de los bosques doblados por los vendavales se torció hacia occidente, la otra hacia oriente. Y lo más absurdo, las hojas de los árboles que no castigaban los vientos de oriente o occidente, caían hacia arriba. La lluvia también cambió de dirección. Llueve de la tierra al cielo. Entonces la multitud advirtió algo. El suelo empezó a ondular como si alguien avanzara serpenteando bajo la tierra. Solo el dios Colliriki es capaz de caminar 5 años bajo la tierra. No puede ser él, debe ser un terremoto. Pero el cataclismo crecía con demasiado cálculo como para hacerlo. En los 4 rincones del mundo, la tierra temblaba, ondulaba con la misma velocidad. En eso el cataclismo se detuvo y escuchó el jadeo que salía clarísimo debajo de la tierra. No 1, 6 jadeos. Observó que los ojos de la cabeza miraban hacia las esquinas donde el resto del cuerpo despedazado comenzaba a juntarse, y comprendió que era Incari, el disperso cuerpo del dios Incari que se reunía bajo las entrañas de las cordilleras que ahora volvían al cataclismo. Montañas colosales se elevaban, se abajaban, cerraban planicies, cegaban precipicios, grandes ríos, despellejaban llanuras, tapiaban ríos, cataratas. El fin del mundo se aterró. O el comienzo verdadero. El mito de Incari es un mito peruano. No. Es un mito, es curioso, porque el mito de Incari es de que Incari fue, en época de la colonia, fue descuartizado, y sus restos se esparcieron por todo el Perú, excepto la cabeza que quedó en el Cusco. Y que el día en que el cuerpo de Incari vuelva a reunirse, entonces cuando el Inti Suyo volverá otra vez El Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, ¿no? Este es curioso porque este es el mito de Osiris en la práctica. Y es en el fondo también el mito de la resurrección de Cristo, ¿no? Es decir, es algo muy antiguo y que ahí también se reproduce. Y también dicen algunos que puede tener que ver con el descuartizamiento de Tupac Amaru, ¿no? Que eso es un hecho histórico, un hecho real. Un hecho real. Bueno, pues entonces aquí dice que Incari, que está volviendo Incari, ¿no? Tarde en llegar, ¿no? Sí. Bueno, y como digo, mezcla un poco la parte fantástica con la parte real de lo que está en lo que está metido él, ¿no? Habla del Partido Comunista,
que a veces no se entiende perfectamente, a pesar de que Mariátegui sí había hablado también del indigenismo, pero que como el Partido Comunista desde Lima no entendía muy bien lo que estaban haciendo en esa región tan perdida, ¿no? Lo aclamaron aquí en Ledesma, al general Ledesma. Volvió a sentir miedo y luego, sin transición, entusiasmo. Ahora es necesario vencer. Esa gente que cantaba, ¿era el proletariado quechua que esperaba a su Lenin? Ignoraban quién era Lenin. Ningún indio se había alzado nunca hasta la lucidez histórica capaz de engendrar un Lenin. ¿Qué mierda importaba? Ledesma se estremeció. Porque gritaban, ¡viva la guerra de los campesinos! Ledesma se estremeció. Esos hombres mal trajeados, de rostros averiados por las intemperies, esas mujeres impregnadas de contenida excitación, esos niños de caras costrosas, esos viejos haraposos, no venían de Yarusyacán, llegaban desde el fondo de la historia peruana. Esa marcha no duraba 4 días, sino 400 años. Esa muchedumbre no había partido de las casuchas de Yarusyacán, sino desde las cavernas de la locura, a donde huyeron los quechuas enloquecidos por la muerte del sol. En las fosas del horror, a oscuras aún bajo la luz, habían permanecido todo ese larguísimo tiempo. Ahora salían, vacilando como animales de la noche, como recién nacidos, a los que podía llegar la claridad. Pero no eran recién nacidos, eran espíritus que se juntaban con sus cuerpos. El cuerpo de Incari se junta con su cabeza. Los 5 cuerpos de Pariacaca se reúnen en un solo cuerpo invencible. Y comprendió, para todos esos hombres que marchaban detrás de banderas lamentables, el tiempo se había petrificado el año 1532, el día de la muerte del Inca Atahualpa, el hijo del sol. Desde ese entonces el tiempo se había salido de sus márgenes, había retrocedido, había subido en lugar de bajar o había bajado en lugar de subir, pero ya nunca habría vuelto a correr. El tiempo empantanado se había podrido, bestia malherida por la lanza del apóstol Santiago. Mestizos raídos, indios bajo cuyas indiferencias se gestaba, sospechó el seminarista. El seminarista era uno que se había reconvertido a la revolución. El trueno que anunciaba la más violenta tempestad campesina del Perú. ¿Quién la guiaría? ¿Genaro Ledesma? ¿Qué hacían los trotskistas? Hugo Blanco, un trotskista, controlaba el sur. Se avergonzó por orden de Paredes, el seminarista. Paredes era el jefe del Partido Comunista del Perú. Por orden de Paredes, el seminarista había distribuido volantes mimeografiados acusando a Hugo Blanco de provocador. El organizador del más poderoso movimiento campesino del Cusco, provocador. ¿Qué hacían los troscos en el centro? ¿Qué era ese extraño movimiento comunal fundado por el viejo Elías Tacunán y dirigido por ese poeta Escorza? En la cárcel conoció a Elías Tacunán. Ahora lamentaba no haber trabado amistad con ese incansable organizador de comunidades del centro. Esto salió publicado en el Diario Expreso de Lima el 12 de diciembre de 1961. Una pregunta al país. En esta hora crucial de su historia que atraviesa el país, ha llegado el instante de preguntarse si los comuneros del Perú son o no son peruanos. Ha llegado el momento de preguntarse si los millones de indígenas que constituyen nuestras comunidades tienen algún derecho o si para ellos existe solamente el hambre, la miseria y la violencia. Al comenzar la conquista del Perú, los españoles discutieron si los indios pertenecían o no al género humano. Demandamos a la justicia y a la historia que esa respuesta todavía es negativa en el Perú. Firma Manuel Escorza, secretario de Política del Movimiento Comunal del Perú. Y el libro termina con la derrota,
cuando el golpe militar de Pérez Godoy, y que ellos van a la cárcel del CEPA también, donde había estado Chacón, o estaba todavía. Nos parece premonición cuando dice que Ledesma no se percató. Nos llevan al CEPA, no hay nadie que no tiemble al oír ese nombre. Ledesma no se percató. Lo subieron desmayado al DC-3. Otra vez zamaqueado por los ventarrones, pero solo unos minutos. Pronto enfilarían hacia las selvas de Urubamba. El avión entró en las nubes oscuras, otra tormenta. Sintió que se moría, pero más que los dientes de los retorcijones, sintió la insondable desgracia de ser peruano. Hombres extraviados en el sufrimiento, en el abuso, en la impotencia. En el Perú, donde se pone el dedo, salta la pus. Y sin embargo, del fondo de esa desesperación había nacido la tormenta de Pasco. Los hombres habían alzado la cara para combatir. Hemos fracasado. Estalló en llanto, porque mientras él se batía en Cerro de Pasco, su madre agonizaba en Trujillo, clamando: ¿por qué no viene, Genarito? ¿No le han escrito? Sí, le hemos escrito, señora. Entonces, ¿por qué no viene a cerrarle los ojos a su madre? No podía, mamacita. Abandonar a los campesinos, fórmelos para fusilarlos. Sí. Perdón. Abandonar a los campesinos, fórmelos para fusilarlos. La ciudad cuadriculada por las patrullas, las carreteras bloqueadas, entiérrenlos juntos. Otro relámpago iluminó la cabina. Así, un instante, pensó Ledesma, el inolvidable fulgor de un relámpago ardió en la negrura, iluminó la historia de los campesinos. Hemos fracasado. La esperanza duró menos que este relámpago, ceniza ya de la oscuridad. Y lloró de nuevo, porque sobre la lápida de esa sublevación nadie borronearía el más pobrísimo epitafio. Ninguna mano arrojaría ninguna flor sobre la tumba de ese relámpago. París, noviembre-diciembre de 1977. Lima, marzo, abril. Bueno, después de escribir esto, él volvería, aunque seguía viviendo en París, pero volvería varias veces. De hecho, fue candidato a vicepresidente en las elecciones del 80, al acabar la dictadura, cuando General Ledesma era candidato a presidente. Y como suele suceder, bueno, sacaron unos pocos votos, sobre todo en la sierra, digamos, pero no alcanzaron lo que hubiera sido más importante en la primera presidencia. ¿No? Bueno, este General Ledesma, que como digo, es personaje del libro, pero también existió y todavía esta foto es más o menos reciente, ¿no? Dos figuras muy mencionadas, sobre todo en el último, ¿no? Mariátegui es el fundador del Partido Socialista Peruano, que luego fue, inmediatamente después de su muerte, se convierte en el Partido Comunista Peruano, y es considerado el más importante intelectual marxista de América Latina. Hugo Blanco, en cambio, fue un líder de sublevaciones campesinas, pero en el Cusco, no en la zona de Pasco, y también fue encarcelado, fue liberado por Velasco Alvarado y actualmente es un líder, todavía vive, es un líder ecologista y se mueve mucho, ya bastante viejo, pero se mueve mucho con todas las reivindicaciones ecologistas en el Perú, ¿no? Después de todo esto que relata, vino luego la sublevación de Sendero Luminoso, que eso ya, de eso mejor, ahora no vamos a hablar de eso, porque además es distinto, aunque se revestían también de reivindicaciones indigenistas, pero fue distinto y fue muchísimo más cruel y reprimido mucho más cruelmente también. Claro, no llegó a vivirlo eso Scorza,
Y como digo, es otra historia, hubo muchas víctimas en toda la sierra del Perú. Y tampoco era indígena, desde luego, el comandante, ¿cómo se llamaba? Abimael Guzmán. Era moyendino, de donde soy yo, desgraciadamente. Era de Mollendo. No obstante, Sendero Luminoso es una, o sea, la frase es una frase de Mariátegui. La danza inmóvil es el último libro que escribió y donde ya la temática cambia levemente, sin dejar de ser un libro dedicado a la lucha revolucionaria indigenista, pero está ambientado en París. Es decir, sus personajes son básicamente los exiliados, ¿no? O europeos, digamos. Es otra historia. Y este es el final. El trágico final. Es decir, viniendo de París, un avión de Avianca con destino a Bogotá, pero con escala en Madrid. Al hacer la escala en Madrid se estrelló en noviembre de 1983. Una inmensa pérdida porque no sabemos todo lo que hubiera podido hacer después. Pues sí. Porque realmente fue Scorza quien dio a conocer en el mundo la tragedia de Rancas. Sí, y de toda la zona del Cerro de Pasco. Y eso es todo. Espérate, todavía no. Si queréis preguntar... Sí, nos quedan 10 minutos solo para desarmar todo. Si queréis preguntar algo, comentar... Siéntate. Sí, Nicole. En Perú actualmente, ¿cuál es el porcentaje de indígenas entre toda la población? Aproximadamente. Pues yo no te sabría decir, Nicole. Es alto, pero más alto es el mestizaje. Pero en la sierra, desde luego, me imagino que sigue siendo alto el porcentaje de indígenas puros. Pero es que no es que anden con arco y flecha, ¿no? Ni con pluma en la cabeza, sino que son, como lo que hemos visto, comunidades campesinas, ¿no? Habitantes de aldeas, de pequeños pueblos, que siguen pues luchando por la propiedad de la tierra, ¿no? ¿Algo más? Muy duro. Sí, Lo más terrible es eso, que esto sigue, ¿no? Y sobre todo en la parte de la minera de Cerro de Pasco, eso está peor que antes. Por ejemplo, el problema, una de las problemáticas es en Cerro de Pasco. Entre las características socioeconómicas es que presentan un gran desequilibrio entre la riqueza que generan los recursos del lugar y cómo vive la gente de allí, la pobreza, ¿no? Que existe, en la que viven esas personas con falta pues de recursos sociosanitarios, no hay transporte, hay una pobreza muy alta, analfabetismo todavía, y sigue sufriendo muchísimo. Las riquezas pues se van a la capital y no se invierte, no revierte en la población que está allí. Además, es solamente un 40% de la población que trabaja en la minería y un 48% de gente que todavía sigue viviendo pues del campo, del pastoreo, y hay un gran desequilibrio. No se compensa, ¿no? Hay mucha riqueza, pero no revierte en ellos. ¿Y esa gente tiene representación en el Parlamento de Perú?
no sé cómo es allí, pero vamos, que tiene representación, diputados o algo, o están totalmente olvidados. Como cualquier ciudadano. Sí, Pero hay un partido, un movimiento de ellos. Ah, eso es otra historia. en las últimas elecciones había un líder campesino, Santos se apellida, sí, un líder campesino, pero estuvo encarcelado porque también se enfrentó a las mineras, estaba con los campesinos, reivindicaba sus derechos, o sea, los defendía. Entonces estuvo en la cárcel, no se le juzgaba, aún así se presentó a las elecciones presidenciales, evidentemente no ganó, pero bueno, ese era un representante que podía haber hecho algo, estaba con la gente del pueblo, pero más no te puedo decir. ¿Algo más? Nada más. Bueno. Gracias a los dos.